Hola, mi nombre es Diana Valeria Mujica Santander, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y en esta presentación les compartiré un estudio de caso clínico centrado en un paciente masculino de 84 años con múltiples patologías crónicas, destacando lo que es su tratamiento farmacológico y el impacto de la educación sanitaria en su adherencia terapéutica. Planteamiento del problema. El señor Evaristo Uche, paciente masculino de 84 años, padece de insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular y está bajo tratamiento crónico desde el año 2019. Y su tratamiento incluye lo que son varios medicamentos y su condición se encuentra descompensada. El objetivo del estudio es analizar de manera integral el tratamiento de un paciente con enfermedad cardiovascular, pues evaluando lo que es su conocimiento farmacológico, sus signos vitales, su adherencia terapéutica y la respuesta ante una intervención educativa. Justificación del estudio. Este caso clínico es relevante para poder entender el manejo de enfermedades crónicas complejas y los retos que enfrentan los pacientes con múltiples patologías, ya que es fundamental analizar cómo el tratamiento farmacológico y las medidas de autocuidado impactan la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca y otras condiciones asociadas. Este estudio de tipo observacional y descriptivo se llevó a cabo con el conocimiento informado del paciente, quien fue debidamente informado sobre los objetivos del trabajo, el uso académico de los datos y la confidencialidad de su información personal. También se le explicó cada uno de los puntos de manera detallada y comprensible, garantizando que su participación realmente fuera voluntaria y respetuosa conforme a sus derechos. Este estudio se realizó en lo que fueron 3 sesiones, donde se redujo la duración de cada una de ellas a 30 minutos debido a que el paciente presenta lo que son dificultades para permanecer mucho tiempo sentado y también padece de hipoacusia o también conocida como la disminución en la audición. Y algunas de las actividades que se realizaron durante las sesiones fue la selección del paciente, las entrevistas clínicas iniciales, donde se recopiló información de tipo sociodemográfica, antecedentes médicos personales y también familiares que fueran relevantes. También se realizó lo que es una evaluación clínica y estudios diagnósticos, donde se revisaron estudios como electrocardiogramas, ecocardiogramas, análisis de laboratorio, durante cada sesión, y también se midieron lo que son sus signos vitales. También se realizó algo que fue muy importante, la adaptación de la comunicación, dada a la edad del paciente y sus condiciones físicas y sensoriales. La comunicación se adaptó utilizando un lenguaje claro, pausado, directo, y se evitó también el uso de tecnicismos. También se reforzó la aplicación con apoyos visuales y se mantuvo un contacto visual directo. También se utilizaron frases breves y repetitivas para poder asegurar lo que es la comprensión, y se redujo, como mencioné anteriormente, la duración de las sesiones para evitar lo que es la fatiga en el paciente. También se realizó una revisión farmacológica donde se identificaron los medicamentos que el paciente utiliza crónicamente, una educación sanitaria donde se realizó una intervención centrada en lo que es más que nada la adherencia terapéutica, el correcto almacenamiento de los medicamentos, la identificación de los efectos adversos, la prevención de las interacciones, la adaptación del lenguaje en esta actividad, también se fue adaptando, ¿no?, a las capacidades del paciente. Se realizó una documentación y evidencia donde se tomaron fotografías de las consultas, los medicamentos, la bitácora, el entorno donde se encontraba el paciente. También, lo que es un monitoreo y un seguimiento, donde se registraron los signos vitales de las 3 sesiones y se analizaron si hubo cambios o tendencias, ¿no?, en los resultados. Ahora, si pasamos a lo que es la bitácora, durante el primer día se realizó lo que es la presentación del proyecto, se le explicó detalladamente lo que es el consentimiento informado al paciente, también se exploró su estado clínico general, y en el segundo día se revisó detalladamente todo lo que es su tratamiento farmacológico. También se llevó a cabo lo que es la aplicación del método SOA para poder estructurar los hallazgos clínicos y la evaluación de los signos vitales, al igual que en la primera sesión.
Ahora, en la tercera sesión, pues se aplicó lo que es el cuestionario inicial de los medicamentos, se realizó una pequeña educación sanitaria sobre el uso correcto de los fármacos, se evaluaron los cambios en el conocimiento tras la intervención o tras la educación sanitaria. También se revisaron las condiciones de almacenamiento de sus medicamentos y se introdujo lo que es pues una breve plática sobre la semaforización, que en pocas palabras es una herramienta visual para poder clasificar el grado de adherencia y comprensión al tratamiento, que pues se consideró que era importante explicarle al paciente. Prácticamente el color verde nos indica un uso adecuado del medicamento, el amarillo pues errores leves o dudas y el rojo un mal uso o desconocimiento total de los fármacos que el paciente esté consumiendo. Bueno, como podemos observar en esta diapositiva, pues les presento lo que son las gráficas de los signos vitales que fueron monitoreados durante las 3 sesiones realizadas con el paciente. En la primera gráfica podemos observar lo que es la presión arterial sistólica. Se observa lo que es una disminución progresiva desde valores elevados en la primera sesión, acercándose a niveles más controlados en la tercera. En la segunda gráfica, pues esta corresponde a lo que es la presión diastólica, donde muestra un patrón similar, una disminución ligera pero constante. Este cambio, pues considero que puede deberse tanto a una mejor adherencia al tratamiento como a una mayor conciencia del paciente sobre sus cuidados. En cuanto a la glucosa capilar, pues que podemos observar en la tercera imagen, pues se nota lo que es una leve reducción entre las sesiones. Aunque los valores iniciales estaban elevados, pues en la última podemos observar una tendencia hacia el rango recomendado. Perdón por el ruido de la moto. Por último, en la cuarta gráfica podemos observar lo que es la frecuencia cardíaca. Aunque esta se mantiene irregular, acorde con su diagnóstico de fibrilación auricular, pues presenta una ligera disminución. Y en conjunto, pues considero que estos datos sugieren que las intervenciones realizadas, incluyendo la educación sanitaria, pues han tenido un impacto favorable en los parámetros pues, clínicos del paciente. Ahora, si hablamos acerca del método SWAP, en el apartado de subjetivo, pues el paciente es un hombre de 84 años, quien refiere fatiga persistente al caminar distancias cortas, dificultad para respirar o al subir escaleras, acostarse, sensación de piernas pesadas, especialmente por las tardes, orina poco y pues además comenta que no siempre recuerda que en cada medicamento, o sea, con qué puede tomarlos con qué medicamentos, bebida y cosas así, ¿no? En el apartado de objetivo, pues obtuvieron los resultados clínicos durante las visitas y también una observación física fue que el paciente pues es una persona alerta, fue un paciente cooperador, camina lentamente con apoyo, también tiene pues lo que es un marcapasos visible en la región torácica izquierda, su piel y sus mucosas pues son normales y pues tiene pues ausencia de disnea en reposo. En el apartado de evaluación, pues con base en lo observado y en lo referido, pues establece que el paciente presenta lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva en tratamiento, también una fibrilación auricular crónica bajo control con rivaroxaban, hipertensión arterial persistente, pese a tratamientos con candesartán y hidroclorotiazida, riesgo de un tromboembolismo por antecedentes cardiovasculares y pues la edad avanzada que el paciente ya presenta, también dificultades en lo que es la adherencia farmacológica relacionadas pues con el desconocimiento del tratamiento y la polimedicación, ¿no? Y por último, pues una diabetes tipo 2, que pues se encuentra en control parcial, ya que presenta tratamiento con lo que es la sitagliptina. Ahora, si hablamos acerca del plan, pues se pueden proponer las siguientes acciones. En el apartado farmacológico, pues continuar con los medicamentos actuales, también ajustar la dosis persistente en hipertensión. En el diagnóstico complementario, pues solicitar un nuevo ecocardiograma y evaluación del marcapasos que
tiene colocado el paciente, también un control de la función renal y hepática, de sus electrolitos y pues también del perfil lipídico. En educación sanitaria, pues seguir reforzando los conocimientos sobre cada uno de los medicamentos, también enseñar pues los signos de alarma, el uso de etiquetas y pues la semaforización de medicamentos para que sean recordatorios visuales. En el caso del seguimiento, pues que continúen lo que son las visitas domiciliarias breves y adaptadas a la capacidad física y auditiva del paciente. También una evaluación podría ser, por ejemplo, mensual del control glucémico y tensional del paciente. Bueno, estos son algunos de los muchos estudios de laboratorio y de gabinete que el paciente tenía. El paciente presentó en lo que es el resumen de ECG de esfuerzo e indicó lo que es una sobrecarga ventricular e irregular compatible. En el ecocardiograma, pues las cavidades estaban dilatadas, una fracción de eyección reducida. En el caso de el resumen de Holter confirmó lo que es una frecuencia arterial persistente sin pausas significativas. En química sanguínea, pues la glucosa se encontraba elevada y también los triglicéridos estaban altos. En el caso de la citometría hepática, pues los valores se encontraban dentro del rango normal, ¿no? Y pues estos estudios respaldan lo que es el diagnóstico del paciente que pues tiene insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular y pues el riesgo metabólico por lo que es la glucosa y los lípidos que el paciente tiene alterados, ¿no? En esta tabla podemos ver un resumen de los medicamentos que el paciente pues consume. Como podemos observar, son 6 medicamentos. También podemos observar las dosis que son indicadas para él, que van desde los 15 miligramos hasta los 100 miligramos. También las indicaciones, por ejemplo, para la prevención de tromboembolismo, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, etc. En el mecanismo de acción, por ejemplo, de la rivaroxaban, pues este es un indicador directo del factor XA. En la espironolactona, esta pues es un antagonista de la aldosterona. En la tambulosina, pues este es un bloqueador selectivo alfa 1. Y así con los demás medicamentos. Algunas de las reacciones adversas más comunes, por ejemplo, en el primer fármaco son las hemorragias, la anemia, en el segundo fármaco son la hiperpotasemia, en el tercero son mareos, en el cuarto nasofaringitis, también una posible cefalia, en el quinto elevación de las transaminasas y en el último pues puede ser una hipotensión, una hipocalemia o una hiperglucemia. Y pues en la última columna podemos ver las imágenes de los medicamentos. Ahora, si hablamos acerca de las indicaciones potenciales destacadas, se encuentran 3. En el caso de la rivaroxaban más la espironolactona, esto puede presentar un riesgo hemorrágico por posible aumento de INR. También en el caso de la espironolactona más la candesartán puede desarrollarse lo que es un riesgo de hiperpotasemia y en el caso de la atorvastatina y la sitagliptina puede presentarse un posible mayor riesgo de miopatía en el paciente. Ahora estas son las imágenes de los cuestionarios de los medicamentos. Esta tabla que podemos observar aquí es de la primera aplicación del paciente antes de lo que fue la plática sanitaria, antes de que se le dio la información de cada uno de los fármacos. Estas fueron algunas de las, bueno, no algunas, sino estas fueron las respuestas para cada una de las preguntas que se le hicieron al paciente, teniendo en cuenta que son 11 preguntas en general. Y estas 11 preguntas se aplicaron para cada uno de los 6 fármacos. Ahora, en la siguiente imagen podemos observar las respuestas que el paciente nos dio después de lo que es la plática
sanitaria después de que se le dio la información de cada uno de los, pues de sus medicamentos. Y pues realmente sí se vio una mejoría en el conocimiento acerca de lo que el paciente toma. Realmente fue un paciente muy, ¿cómo se podría decir? Colaborador, prestaba mucha atención. Y ahora en esta, no sé cómo. Bueno, ahora en esta diapositiva pues podemos ver los resultados del cuestionario aplicado al paciente, al paciente sobre los 6 medicamentos que consume pues regularmente, ¿no? Evaluando su conocimiento antes y después de recibir lo que es la educación sanitaria. Como se puede observar, los puntos fueron considerablemente más bajos en la primera aplicación, lo que refleja pues una falta de información en aspectos claves como lo es la dosis, la frecuencia, las precauciones, los efectos adversos pues de cada fármaco. Y tras la sesión educativa personalizada que fue adaptada pues a las capacidades del paciente considerando su edad y sus dificultades auditivas, pues los resultados mejoraron de forma notable, ya que en la gráfica se muestra un incremento claro en el número de respuestas correctas por medicamento, pues destacando su mejor entendimiento del uso adecuado, la duración del tratamiento, las interacciones medicamentosas y también su almacenamiento. Este cambio evidencia que pues la intervención educativa no solo fue efectiva, sino que también puede influir positivamente en lo que es la adherencia terapéutica, la seguridad, el uso de los medicamentos y también el autocuidado del paciente. Pues en la discusión, durante las 3 sesiones realizadas con el paciente, se identificaron múltiples enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, la fibración auricular, la hipertensión, la diabetes, pues lo que complica lo que es su tratamiento. También se observaron mejorías leves en la presión arterial, la glucosa, la frecuencia cardíaca, lo que refleja un avance positivo. Además, tras la educación sanitaria, el conocimiento del paciente sobre sus medicamentos, pues considero yo que aumentó de forma significativa, lo que puede favorecer lo que es su adherencia y evitar riesgos por un mal uso que él le dé a sus medicamentos, ¿no? O evitar complicaciones o otras enfermedades. Y pues ya para concluir, pues esta intervención me permitió no solo evaluar el estado clínico del paciente, sino también para mejorar su comprensión sobre el uso adecuado de sus medicamentos, como también pues saber cómo trabajar yo, ¿no? El aspecto de educar y adaptar la comunicación, o cómo iba a explicarle yo la información al paciente, cómo me iba a desenvolver, cómo íbamos a ir llevando pues las sesiones, pues adaptando todo eso, adaptándome yo a las necesidades del paciente, que realmente considero que fue clave para lograr lo que son estos resultados, ¿no? Una mejoría en los resultados. Realmente fue de gran aprendizaje el interactuar con este paciente y sí, se logró una mejoría, tanto en la información para él como en la comunicación que ahora yo puedo brindar. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias por la atención prestada.